Acá estamos con Manuel Garrido, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, por UDESO, ex titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Gracias por venir. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con cómo se coloca UDESO, cómo te colocás vos como candidato frente al oficialismo, a los dos oficialismos. Al oficialismo del gobierno nacional, como Cristina Kirchner, con su candidato, que es Feletti, y cómo te colocas frente al oficialismo de la ciudad con Macri y con Pinedo, que es el candidato, ¿no? ¿Cómo es encontrar un lugar en ese espacio? Bueno, la propuesta nuestra es una propuesta diferente de la de los dos oficialismos, y en mi caso en particular soy candidato a diputado nacional, lo que significa que el debate con los otros candidatos se da a nivel de políticas públicas para la nación, con lo cual las diferencias con el macrismo quedan de alguna manera subordinadas a otras cuestiones. En nuestro caso en particular, nosotros en este nuevo contexto, o en el contexto generado a partir de las primarias, reafirmamos lo que fue nuestro planteo originario, que tiene que ver con una agenda que pasa por propuestas progresistas, pero también reafirmada después de las primarias en lo que tiene que ver con el papel que tiene que cumplir el Congreso. En mi caso en particular, como candidato de UDESO, de la lista de la Unión Cívica Radical, es evidente que el nuevo panorama que se ha generado pone el papel del Congreso en discusión, y bueno, nuestra lista es una lista que aporta una lista de dirigentes que no tienen experiencia anteriores en cargos electivos, o sea que estamos haciendo una propuesta que es de renovación, y en mi caso en particular, si estamos hablando del control que tiene que cumplir el Congreso, mi experiencia en órganos de control, entiendo que lo que estamos ofreciendo es potenciar ese papel de equilibrio que se está discutiendo y va a ser fundamental en el tiempo que viene. Ahora, ¿hay, no sé, medidas o puntos concretos de discusión? Porque digo, da la impresión, frente al aluvión de votos que tuvieron tanto en su momento Mauricio Macri en la ciudad como bueno, obviamente Cristina Kirchner en las primarias, parecería que no hay manera de que no entren las balas, como se dice popularmente, digamos. Ha habido, yo creo que salvo la época más dura del menemismo, nunca hubo tantas denuncias o avisos de corrupción, y parece que eso al votante por ahora al menos no le importa. Bueno, cuando hablamos de papel de control no solamente estamos hablando de corrupción, estamos hablando de equilibrio en las políticas, estamos hablando de mejorar muchas veces las políticas, porque cuando hablamos de control o de equilibrio no es que estamos hablando de obstrucción de las políticas de gobierno. Sí. Hay políticas con las que nosotros estamos de acuerdo y que vamos a apoyar desde una óptica de control para que se cumplan adecuadamente, y en el caso de corrupción para que el dinero no vaya a parar a lugares donde no debe ir a parar. En el caso en concreto de la corrupción, yo la verdad que discrepo con eso, no estoy de acuerdo con que es un tema que no le interesa al votante. En el momento de votar hay muchos factores que el votante toma en consideración para votar, pero de lo que se queja cotidianamente son todas cuestiones que remiten a un problema de corrupción. El tema, por ejemplo, Joclender y Madres, ¿cuál es tu posición? Mi posición es que ¿Tiene que ir al Congreso Eve de Bonafini? Yo lo que creo es que el Congreso tiene una función que es la de aclarar algunas cuestiones, como por ejemplo la del manejo del dinero público. ¿Cómo lo hace? Creo que lo que tiene que hacer, bueno, en su momento nosotros propusimos junto con Gil Lavedra y Ricardo Alfonsín la creación de una comisión investigadora. Lamentablemente eso no se constituyó. Ahora, ¿viste que decía Perón que basta cuando querés cajonear algo hay que hacer una comisión investigadora en el Congreso? Digo, en tu posición personal, sí. ¿Eve de Bonafini tiene que ir o no tiene que ir al Congreso? Yo creo que, no sé realmente para qué es lo que va a aportar que Bonafini vaya a desfile por el Congreso. Creo que lo que el Congreso tiene que hacer, por lo pronto, una primera cuestión que debió haber hecho y que debe hacer, es hacer pública la documentación que supuestamente acompañó Joclender. Creo que la investigación no pasa por porque vaya Eve o no al porque Congreso. Vaya Eve o no. En eso me parece que es un tema... coincidís con la gente del Frente para la Victoria. Sí, la verdad es que no sé exactamente. Ellos creo que le dicen a Eve Bonafini que no vaya. Creo que lo que tiene que hacer el Congreso, más que propiciar este desfile, creo que es investigar, porque es una función del Congreso, y es importante que el Congreso determine qué es lo que pasó con el dinero público, sobre todo cuando la persona que está a cargo de la investigación en el ámbito judicial es el juez Ollarvide, que es alguien que no merece
no merece ningún tipo de confianza en la investigación. Ahora, Ollarvide puede mantener el secreto del sumario por el tiempo que él quiera, en principio, sí, el ¿no? código... Más allá de que vos después le inicies un juicio político en el Congreso. Pero sí, digo... en la Argentina hay una confusión sobre los niveles de responsabilidad. Una es la cuestión de responsabilidad penal, que nos remite al viejo latiguillo menemista de que investigue la justicia hasta las últimas consecuencias y mientras tanto no pasa tirar la nada. pelota afuera. Tirar la pelota afuera. Y los tiempos de la justicia para investigar la corrupción tienen un promedio de 15 años. Claro. Lo hemos visto esta semana con la absolución de Menem después de 15 años. Entonces decir que esto vaya a la justicia equivale a tirar la pelota afuera de la ni siquiera fuera de la cancha, afuera del estadio totalmente. Entonces, creo que acá hay una confusión y creo que esta confusión se genera porque el Congreso no viene asumiendo adecuadamente ese papel que tiene de control y de hacer efectivas responsabilidades que no son responsabilidades penales, que son responsabilidades políticas. Y las responsabilidades políticas son independientes de la responsabilidad penal, de lo que diga la justicia, y se manejan con criterios distintos. La justicia tiene tiempos que tampoco debieran ser estos tiempos eternos que estamos viviendo, pero tiene tiempos distintos, un marco distinto, porque las sanciones que se aplican también son distintas. O sea que para vos Ollarvide no es confiable. No. Pero no solamente para mí. Si hiciéramos una encuesta, y la verdad que esto también muestra la confusión o que existe... Pero no quiero la opinión pública, porque la opinión pública puede ser que está teñida por los medios. Digo, tu opinión, con tu experiencia... Mi opinión es la siguiente. Me sorprende cuando, por ejemplo, Eve de Bonafini sale diciendo que Ollarvide es un juez prolijo y correcto. Ollarvide es uno de los jueces paradigmáticos de la década del 90, fue ubicado en ese lugar por el menemismo, hoy estaban hablando ustedes del aniversario de la caída de las Torres. No sé si ustedes recuerdan que a Ollarvide el juicio político que se le hizo en el Congreso se le cerró aprovechando que estaba... estaban todas las noticias cubriendo el ataque a las Torres Gemelas. O sea que la cobertura mediática de las Torres Gemelas sirvió para que Ollarvide sorteara el juicio político del que estaba siendo objeto, y todavía sigue hoy ocupando su lugar, y es una figura emblemática de la década del 90 que inclusive este gobierno considera como una década infame. Manuel, vos decías, ¿Schokländer dejó documentación en el Congreso concretamente? Dicen que dejó 2 CDs y que dejó otra documentación. Creo que acá falla el Congreso, porque esta documentación debiera hacerla pública, hasta debiera analizarla el propio Congreso para ilustrar, para ver de qué se trata. ¿Y por qué crees que no lo hace? Creo que falta gimnasia, vuelvo a decir, falta gimnasia en el papel de control que tiene que cumplir el Congreso, y es lo que yo creo que puedo aportar en base a mi experiencia para cambiar esta dinámica, que es una dinámica anodina del Congreso en su papel de control. ¿Y la figura de Eve Bonafini no puede tener que ver con esto de no saber qué hacer por si Eve Bonafini queda mal parada finalmente? Creo que acá la cuestión no es Eve de Bonafini, creo que la cuestión es cómo se manejan los recursos públicos. Acá la anécdota es la Fundación y Eve de Bonafini, porque esto remite a una práctica pero si habitual. ¿Fue responsable o no? Sí, pero lo que hay que cambiar es cómo se manejan los fondos públicos y cómo se hacen las contrataciones pero públicas. Te digo, los fondos públicos, las contrataciones públicas, dicho así, es cierto, seguramente el secretario de las Públicas tiene mucho más que explicar que Eve Bonafini. Pero si un vehículo fue de Bonafini, no deja de tener su responsabilidad. Sí, me parece que cuando uno investiga este tipo de cosas, lo importante es ir, por ejemplo, a esa documentación de la que estamos hablando, ir a otros testigos que pudieran aportar información, otros que pudieran haber participado en esos negocios, empresas, etcétera, y eso está totalmente acallado. El juez no lo va a hacer, porque el rol del juez es precisamente el de determinar responsabilidades individuales, y el papel que tiene que tener el Congreso es determinar cuáles son las prácticas que hay que cambiar.